Ezequiel, el profeta visionario, estudio número 18. Vamos a buscar en Ezequiel capítulo 2, versículos 3 al 6. La palabra del Señor dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ezequiel era hijo de Buzi, sacerdote de Israel. O sea que Ezequiel pertenecía al linaje sacerdotal. Es el tercero de los profetas mayores. Ezequiel pertenecía al grupo de 10,000 ciudadanos judíos prominentes que fueron llevados cautivos a Babilonia juntamente con Daniel y otros más durante la primera deportación de Judá. Cuando esto ocurrió, él tenía alrededor de unos 25 años. Esto sucedió en el año 597 a.C. durante el reinado de Joaquín. Fueron llevados a Tel Aviv, a las orillas del río Quebar, muy cerca de Babilonia. Durante el exilio aparecieron una serie de falsos profetas que alentaban al pueblo diciéndoles que en pocos años les sería devuelta su soberanía. Pero era claro por las profecías de Jeremías y otros profetas verdaderos que el cautiverio sería tan largo como 70 años. Es durante este tiempo de incertidumbre con la nación de Judá ya bajo la influencia del imperio reinante de Babilonia, que Dios llama a Ezequiel cuando ya contaba con unos 30 años. Edad cuando debía estar en Jerusalén, iniciándose como sacerdote de manera formal. Pero para este tiempo el templo ya estaba en total abandono. El llamamiento de Ezequiel, como el de Isaías, es muy particular. Esta es una de las cosas más sobresalientes del libro de Ezequiel, que se narra en los primeros 3 capítulos del libro. En esta visión, Dios se presenta delante de Ezequiel montado en su carro de batalla, que representa su trono, donde aparecen unos seres angelicales, cada uno con 4 caras: hombre, león, buey y águila, y 4 alas. Y al lado de cada ser viviente hay una rueda en medio de rueda, con aros llenos de ojos alrededor. Ezequiel es testigo de la Shekinah, o presencia de Dios, muy lejos del templo de Jerusalén, en el exilio, para mostrar al futuro profeta que la gloria de Dios no se circunscribe a un templo hecho por el hombre. Hay una gran similitud entre las visiones de Ezequiel y las de Juan, el discípulo amado, en Apocalipsis. Este libro forma parte de los libros más misteriosos de la Biblia, junto con el libro de Daniel y de Apocalipsis. Se puede decir que constituye parte de la literatura apocalíptica de la Biblia. El libro de Ezequiel ha sido uno de los más usados por los crédulos en platillos voladores. De hecho, me parece que mucha de la fantasía de los llamados ovnis ha sido extraída del capítulo 1 de Ezequiel, dándole cada uno la interpretación a su manera, fuera de toda exégesis y hermenéutica bíblica. Posiblemente a estos buscadores de otros mundos no les interesa para nada la unidad del libro sagrado, y solo parece importarles aquellos pasajes que puedan tomar de los moños para adaptarlos a sus antojadizas
consideraciones. Si bien es rara la visión de Ezequiel con relación a la gloria de Dios, no por ello vamos a iniciar una fantasiosa creación de historias inventadas a partir de las visiones del profeta. Que conste que esa no es la única visión sui generis de Ezequiel, sino que el libro está lleno de visiones misteriosas como esta. El ministerio de Ezequiel duraría unos 20 años. El mensaje de parte de Dios bajo el profetismo de Ezequiel es que el cautiverio será largo y que definitivamente la ciudad de Jerusalén será finalmente destruida en su totalidad. Cosa esta que la mayoría de los israelitas se negaban a creer. Aunque Ezequiel probablemente no conoció a Jeremías, sí ha de haber tenido acceso a sus profecías y haber escuchado acerca de su vida. Vamos a ver los tres aspectos principales del ministerio profético de Ezequiel. En primer lugar, veamos visiones proféticas antes de la destrucción de Jerusalén. A Ezequiel se le conoce como el atalaya de Israel, porque le ha tocado de parte de Dios ser el centinela de la nación en tiempos de guerra para advertir acerca del peligro que acecha. Dios lo ha elegido a él para que sea una metáfora viviente ante la nación pecadora de Israel. Por eso Dios le bautiza con el sobrenombre de Hijo de Hombre, expresión que se repite en el libro de Ezequiel. De formas muy extrañas y realistas, utilizando al propio profeta como ejemplo, Dios hace que el pueblo de Israel vea cuál es su condición delante de él y cuál será el castigo que le espera. Todo esto tiene una razón, dice la Biblia. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Ezequiel 5:1. En el mismo lugar donde ellos han sido desleales a Dios, allí mismo caerán a espada, hambre y peste, sin que los dioses falsos a los que se han atrevido a adorar los puedan salvar. Dios hace que de manera gráfica, haciendo que el profeta sienta en su propio cuerpo el peso del pecado que había sobre la nación de Israel, éste anuncie el castigo que le aguarda por su desobediencia. Y esto lo hace en tierra extranjera, durante su destierro. Todas estas formas dramáticas que utiliza el profeta son una descripción de toda la destrucción que le viene a la ciudad de Jerusalén por la desobediencia de sus habitantes. Estas profecías de Ezequiel sobre Jerusalén son trascendentes, podemos decir. Pues no solo se refieren al tiempo del cautiverio babilónico, sino que se trasladan más allá, al final del milenio, cuando la nación de Israel bajo el dominio del Mesías se halle sitiada por los ejércitos capitaneados por Satanás, en su último intento por destruir el pueblo de Dios. Dice la Escritura: por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel,
los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Ezequiel 38, 14 al 17. Esta profecía ha de tener un doble cumplimiento, refiriéndose su primer cumplimiento a la caída de Judá por Babilonia, una nación a la que Dios castigará después que se haya cumplido el tiempo del cautiverio de su pueblo. Y la segunda vez que se cumplirá esta profecía será al final del milenio, cuando Satanás será suelto y engañará a las naciones para que juntamente con Satanás le hagan la guerra al pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9, estas naciones enemigas de Dios son denominadas, igual que en Ezequiel, como Gog y Magog. Fue durante la regencia de Sedequías, en el año 587, que Jerusalén fue destruida y el templo fue totalmente arruinado bajo las órdenes de Nabucodonosor, unos 10 años después del exilio de la élite de Judá, entre la cual se encontraba precisamente el profeta Ezequiel. Debemos destacar que en esta primera parte de su libro, Ezequiel nos presenta la tesis de la responsabilidad personal delante de Dios cuando afirma: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Y esto es corroborado en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:12. De aquí se desprende que la salvación es individual. La salvación no se hereda, sino que cada uno de manera particular debe arrepentirse. Interesante. Veamos el segundo punto: visiones proféticas contra las naciones enemigas. Estas naciones gentiles contra las que Ezequiel profetiza son Amón, Moab, Edom y Filistea, unidas a las profecías contra Fenicia, entiéndase Tiro y Sidón y Egipto, que ocupan mayor extensión en las profecías de Ezequiel. En esta parte del libro de Ezequiel se encuentra uno de los pasajes similar al de Isaías 14, del 12 al 20, que parece presentarnos un retrato de Satanás. Nos referimos a Ezequiel 28, versículos 12 al 19, que aunque habla del rey de Tiro, parece una alusión a la persona de Satanás. Fíjese cómo dice el pasaje: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primones de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti.
espanto serás y para siempre dejarás de ser. Termina la cita. Hay también retratos como este en Apocalipsis 12 del 7 al 12 y Apocalipsis 20 del 1 al 15. Todos ellos hablan del atrevimiento de Satanás y su destino crítico al final de los días. Con relación al rey de Tiro y a todos los demás reyes de las demás naciones a las que alude Ezequiel, que serán castigados por Dios por su arrogancia y orgullo, Dios les hará ver que ellos no son más que hombres, que no pasan de ser simples seres, que en última instancia están bajo su escrutinio y su rigor. Por muy poderosos que parezcan, al final Dios los humillará y los destruirá, dice la Escritura. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios? Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ezequiel 28, versículos 6 al 10. Ezequiel profetiza que todas estas naciones se encontrarán al final en el mismo infierno. Dice así: allí Mesed y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Ezequiel 32, 26 al 27. Finalmente veamos visiones proféticas acerca de la restauración de Judá. Otra vez, de una forma poco usual, Dios dirige al profeta para mostrar por medio de expectantes figuras de qué manera la nación de Israel será restaurada, tanto el reino del norte como el reino del sur, pero esta vez como una sola nación. Lo hace por medio de un montón de huesos secos, en los cuales se opera el milagro de resurrección. Un hecho que Dios hace que el profeta experimente de forma patente, dice la Escritura. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37, versículos 9 al 12. Una nueva nación unificada será la que surgirá de las ruinas del reino del norte y el reino del sur. El rey que gobernará sobre esta nueva nación será muy diferente a los anteriores gobernantes, lo cual nos hace pensar que esta profecía de Ezequiel se refiere más bien al reinado del Mesías en su segunda venida. Dice la Escritura: y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron,
y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario sobre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos con mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ezequiel 37, 21 al 28. La trascendencia de esta profecía se puede ver en los capítulos 38 y 39, donde la amenaza del enemigo es finalmente neutralizada en la derrota de Gog y Magog, que representan a las naciones enemigas de Dios y de su pueblo. Hecho que ocurrirá, como sabemos, al final de los tiempos. Así que las profecías de Ezequiel tienen un alcance universal. Lo que vemos al final del libro de Ezequiel es una visión monumental de lo que será el futuro glorioso de Israel como el pueblo escogido de Dios. La misma Jerusalén celestial de Apocalipsis 21 que viene a la tierra. Que el Señor te bendiga ricamente.